¿Qué hay? Buenas tardes. Perdonad que haya tardado tanto en ponerme con esto, pero vamos, tenía muchas cosas atrasadas. Eh, Vamos a volver atrás. A mitad más o menos de la clase, de la última clase, vimos este ejercicio y me he dado cuenta de una cosa que no, en fin, que no la expliqué bien o no me había dado cuenta de una cosa y quiero aprovechar para explicarosla ahora, que creo que es importante. El ejercicio, lo recordaréis, y si no, bueno, tenéis los vídeos. Consistía, ya hemos hecho el mismo problema, nos lo hemos planteado en otras ocasiones, ¿no? En el primer curso y creo que incluso en este segundo. El problema consistía en determinar cuáles son los factores de impacto que hacen que zonas que de acuerdo a su clima deberían de tener una estructura trófica boreal o templada, que es lo que en los mapas se ve en azul claro, azul oscuro y azul claro, están depauperadas, que es lo que se ve en color gris. ¿Vale? Rápidamente repaso. Eh, Tiene unos modelos que predicen el tipo de estructura trófica a partir del clima. Y concretamente un modelo que no está aquí de árbol obtenido con F3, o sea, optimizado globalmente, predice a partir del clima esta distribución. ¿De acuerdo? No tenemos aquí la distribución real, pero el patrón general es este y se corresponde bastante bien. Pero ese no es este problema. Este problema es otro. ¿Qué ocurre? Bueno, sí, esto es lo observado, efectivamente. Esto es lo que predice el modelo climático y esto es lo observado. Una cosa que llama la atención es esta mancha gris de aquí y esta mancha gris. El color gris es el esperable en climas de muy baja productividad primaria, ¿no? Como es en el Ártico y en los desiertos áridos. De acuerdo con el clima, toda Europa occidental y Estados Unidos, la parte oriental de Estados Unidos, debería ser fundamentalmente templado. Sin embargo, aparecen como depauperados. La hipótesis es que eso se debe a que bueno, existen una serie de factores relacionados con los impactos humanos que lo causan, ¿no? Que provocan la depauperación. Entonces, yo en el primer curso, entrené un árbol eh, que predecía, bueno, que predecía qué zonas tenían que estar depauperadas y el análisis de las distintas ramas de ese árbol, este sí es el árbol del primer curso, nos daba información, ¿no? Por ejemplo, los que aparecen en verde están principalmente depoperados por un porcentaje elevado de agricultura, las marrones de zonas urbanas, urbanizadas, las rojas eran un error de los datos, no míos, sino de que las celdas están fundamentalmente ocupadas por mar y entonces distorsionaba, pero se identificaron y posteriormente se eliminaron. ¿De acuerdo? Bueno, pues el problema ya os pongo estuvimos viendo un problema que había con un pico aquí que realmente se correspondía, eso bueno, lo vimos en la última clase y no voy a... Ahora, cuando llegamos aquí, vimos que el PDP de la vegetación primaria tiene una explicación sencilla, tal y como aumenta la vegetación primaria, eh, hasta disminuye la probabilidad de depauperación. ¿De acuerdo? Este también era bastante claro, aunque esta bajada no era esperable, pero tal y como aumenta el porcentaje de zona cultivada, aumenta la probabilidad de depauperación. Ambas variables tienen una gran interacción, que lo recoge precisamente el estadístico H, que dice que es la principal interacción, y también lo recoge este PDP combinado. Vale, eso lo expliqué. Cuando hice alusión a estas dos, si os vais al ejercicio tal y como lo explicaba en la última clase,
estos se veían más o menos como dos líneas con una ligera curva. Y dije que a pesar de que la población humana resulta ser una variable muy importante, no se apreciaba bien en los PDPs y que la zona urbanizada pues tampoco. Bueno, pues repasando una cosa que quería ver, me di cuenta, sí, se me hizo presente una cosa que es fundamental y por eso aprovecho para hacer hincapié ahora y explicarosla. Cuando se aplican PDP, que es tener en cuenta la distribución de las muestras o la frecuencia de las muestras a lo largo de todo el rango de la variable para la que se está obteniendo el PDP. Yo caí, claro, que aunque la población humana que puede haber en una celda alcanza valores altísimos, la inmensa mayoría de las celdas no hay población humana y, en fin, el grueso de las muestras se concentra en la primera parte de aquí. Por lo tanto, cuando no se hace esa distinción y se ve todo a lo largo, puede no verse. Aquí el rango sigue siendo el mismo, pero ¿qué pasa? Que estos puntitos, ahora yo lo que he bajado es suavizado y entonces la curva sí se ve con el suavizado que yo había puesto, que funcionaba bien para estas, no se apreciaba. Y aquí ocurre lo mismo. Son pocos puntitos a la vista, ¿de acuerdo? Y con el suavizado no se apreciaba. Lo que hice fue bajar el suavizado y ya sí se aprecia. Esto, aunque es muy pronunciado, podría ser esa muesca que es un artefacto matemático al que ya he hecho referencia otras veces, ¿no? Que hemos visto. Pero, claro, al acordarme de que los puntos se concentran aquí, lo que hice es obtener una distribución, perdonar, una distribución de las muestras a lo largo de todo el rango, perdonar, a lo largo de todo el rango y efectivamente se ve que tanto para el porcentaje eh, tanto de la población como el porcentaje de zona urbanizada se concentra en valores bajos, ¿vale? Bueno, pues esto es número de muestras, efectivamente. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que se hace es generar un nuevo PDP, pero eliminando toda aquella zona donde prácticamente no hay muestras. Y esto es lo que se ve en estos dos. Aquí se ve claramente algo que es totalmente coherente, que es que tal y como aumenta la población humana, la probabilidad de depopulación aumenta, ¿vale? Ha alcanzado un límite, ¿vale? Aquí hay un valor en concreto, pero este valor es el que correspondería si el resto de variables estuvieran en su valor intermedio. Por lo tanto, el valor no. Lo que sí podemos ver de una manera nítida, clara, gracias al PDP, es el efecto que tiene la densidad de población humana sobre la probabilidad de depauperación. ¿De acuerdo? Es evidente, es sencillo, era esperable, pero bueno, tenemos datos que lo confirman. Con el porcentaje de celda urbanizada ocurre lo mismo. Nos hemos quedado, fijaros, que no llega ni al 0,1. Bueno, 0,1 me parece que es el que puse. O sea, nos fijamos en esto y ocurre lo mismo. Tal y como aumenta el porcentaje de, de la celda que está cubierto por zona urbanizada, eh, aumenta drásticamente. O sea que, a pesar de que ahora no recuerdo el dato de capa, pero a pesar de que capa no era muy elevado, los resultados son rotundos. O sea, tal y como aumenta el porcentaje de vegetación primaria, disminuye la probabilidad de operación, tal y como aumenta el porcentaje de cultivo, aumenta. Existe una interacción entre estas dos variables que se observa aquí y que se observa aquí también.
pasto no se le ve un efecto claro, aunque si profundizamos a lo mejor encontraríamos la explicación a esta curva. Y estas dos las acabo de explicar. Igual que hemos obtenido esto, sería interesante obtener el PDP combinado de la población humana y la vegetación primaria, puesto que según el estadístico H existe una fuerte interacción, ¿no? Bueno, y también entre el pasto y la vegetación primaria. Aquí veis nada más que las interacciones, según el estadístico H, con la vegetación primaria, pero se puede hacer con los cultivos y se puede, vamos, que a pesar de que los random forest, los métodos de ensamble, eh, en principio no tienen, no se pueden interpretar directamente como los árboles, gracias a estas herramientas se puede extraer información muy importante sobre el tema. Vale, y ahora pasamos a las series temporales. Bueno, seguimos. La ventaja de grabarlo así es que lo puedo detener y volver. Eh, Ahora ya empezamos con las series temporales. Eh, lo he, lo he introducido por primera vez este año en el segundo curso, en los métodos de ensamble. Las series temporales formaban ya parte del tercer curso, el de Deep Learning, porque es realmente eh, donde tienen más sentido, por lo menos a priori. Ahora explicaré por qué. Son una subdisciplina dentro del Machine Learning, bueno, y de la estadística. Son muy importantes por razones obvias, ¿no? Hay montones de problemas que se dan, de fenómenos que se dan a lo largo del tiempo y que de lo que se trata es de encontrar patrones. Lo que pasa es que no son patrones simplemente en las variables predictoras que explican la variable objetivo, sino patrones en el tiempo. Bueno, las series temporales, el análisis de las series temporales eh, aplicada mediante métodos de ensamble como puede ser el XGBoost, que es con lo que lo vamos a aplicar aquí, realmente no identifica patrones en el tiempo. ¿Por qué no? Bueno, si pensáis, nosotros tenemos generalmente matrices que son bidimensionales, ¿no? Por una parte tenemos las muestras y por otra parte las variables, ¿no? Las variables predictoras o la variable objetivo. Son dos dimensiones. Si para cada una de las muestras y cada una de las variables predictoras tenemos datos a lo largo del tiempo, pues nos hace falta una tercera dimensión, ¿vale? Que introduciría el factor tiempo. Bueno, para eso, eso se puede hacer matemáticamente y bueno, muchos lo sabréis ya. Son unos objetos matemáticos que se llaman tensores. En este caso serían tensores 3D. Bueno, pues el Deep Learning funciona con tensores de forma natural, por lo que la aplicación de aplicación del deep learning para el análisis de series temporales es normal, es acorde a a la propia naturaleza del método. Ocurre algo parecido con las imágenes. Si queremos analizar imágenes, los datos cada uno de los datos tienen dos coordenadas, por lo que nos hace falta una dimensión más. Hemos estado trabajando con mapas en los que nosotros no hemos estado utilizando las coordenadas como variables predictoras, se pueden utilizar, pero
ocurre lo mismo que ocurre con las series temporales con métodos de ensamble, no con deep learning. Y es que no se puede recoger los patrones espaciales, al igual que no se puede recoger los patrones temporales. Entonces, ¿cómo se aplica y por qué? Primero, ¿cómo se aplica el análisis? ¿Cómo se aplican los métodos de ensamble a los análisis de series temporales si trabajamos con matrices bidimensionales, con tensores 2D y no podemos trabajar con tensores 3D? Bueno, pues lo que se hace es una cosa que se llama aplanamiento o aplanar. Consiste, si nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos para el momento actual, tenemos toda una serie de muestras, ¿vale? Que son las filas, y toda una serie de columnas, que son las variables. Tenemos una matriz de dos dimensiones. Bueno, pues si tenemos esos datos para un paso en el tiempo anterior, sería otra matriz igual. Si tenemos otra, otro paso atrás. Si tenemos una secuencia de 100 pasos, pues tendríamos 100 matrices. Vale, pues lo que se hace para planar es coger la primera, o sea, la segunda matriz y ponerla a la derecha y convertir los valores de las variables predictoras para un momento del tiempo anterior, t-1, como nuevas variables. Lo mismo con t-2, t-3. Entonces, si tenemos 100 pasos temporales, pues se multiplica por 100 el número de variables predictoras. Muchas veces esto funciona y funciona muy bien, pero porque realmente lo que no estamos capturando un patrón temporal, un patrón que se da en el tiempo, pero sino que tan solo estamos identificando el efecto que distintos momentos del pasado tienen sobre la variable objetivo, ¿no? Por ejemplo, si si cogemos las horas, ¿no? Durante 100 días, ¿vale? Y el fenómeno que estamos analizando representa un ciclo circadiano, pues lo que ocurría 24 horas anterior al momento actual nos puede predecir, sobre todo cuando se combina con otras variables, el comportamiento de la variable objetivo en el futuro, utilizando, pero no recoge el patrón circadiano, sino que recoge el efecto que tiene distintos momentos del tiempo del pasado sobre lo que está ocurriendo ahora mismo. Eh, una ventaja importante es que, como sabéis, en XGBoost se puede determinar qué variables son más importantes. Entonces, si para un fenómeno la variable que mejor predice son los dos o tres pasos, el paso anterior o los dos o tres pasos anteriores, bueno, pues sabemos que lo que mejor explica lo que ocurre en un momento es lo que acaba de ocurrir, pues en un paso, si sale que es la más importante, en tres, en cinco, o sea que nos está indicando de forma secundaria, si además hay detrás un ciclo circadiano, pues podría contemplar también lo que ocurría en esos mismos periodos, pero de 24 horas antes. O sea que combinando el carácter predictivo con los valores de importancia, se puede extraer información muy interesante, a veces tan útil. Incluso las predicciones pueden funcionar tan bien como cuando utilizamos Deep Learning. Pero ¿por qué no utilizar siempre Deep Learning, ¿no? Si realmente es la metodología que por su propia naturaleza es adecuada para el análisis de series temporales? Bueno, pues porque, como veréis los que hagáis el tercer curso, el de Deep Learning, conceptualmente las redes neuronales son mucho más complejas, sobre todo las redes profundas, que los métodos de ensamble conceptualmente, y su implementación también. Ya os adelanto para los que lo vayáis y bueno, para los que no lo vayáis a hacer, simplemente para que lo sepáis, que es importante. Si los métodos de boosting
son una complicación con respecto a Random Forest, que no es necesario optimizar hiperparámetros, y con respecto a los árboles, que solo hay un hiperparámetro, precisamente porque hay que optimizar muchos hiperparámetros, o por lo menos conviene. Bueno, pues en el caso del Deep Learning hay muchos hiperparámetros, pero también hay que optimizar la arquitectura de la red. Y la arquitectura de la red ya no son simplemente valores, ¿no? Como las tasas de aprendizaje, regularización, ¿no? Las redes pueden construirse con distintos tipos de capa, con distintos números de capas de cada tipo, con distintos números de neurona dentro de cada tipo de capa. Así que las cosas se complican mucho. Entonces, si realmente nosotros queremos predecir lo que va a ocurrir a partir de lo que ha ocurrido en el pasado, y lo que lo determina no es realmente un patrón que haya que identificar en el tiempo, sino lo que ha ocurrido en determinados momentos del pasado, pues en esos casos XGBoost funciona igual de bien o mejor. No mejor porque XGBoost, incluso aunque no optimicemos el resto de hiperparámetros, para optimizar el número de rondas de árboles, bueno, pues simplemente se utiliza la versión .cv, y como el patrón es siempre el mismo, disminuye el error y después se empieza a subir, y cuando empieza a subir se detiene y se toma eso. Bueno, pues con el Deep Learning no siempre disminuye. A veces el error por validación sube directamente o oscila, o simplemente el error sobre la función de pérdida no baja desde el principio porque el modelo no aprende. En fin, ya os adelanto para los que vayáis a hacer el curso de Deep Learning, que es otro nivel, ¿eh? Es bastante más complejo. Y esa es la razón por la que merece realmente la pena estudiar el análisis de series temporales con los métodos de ensamble, y concretamente con XGBoost. Probablemente sea también interesante aplicar árboles. Yo no lo he visto ni tampoco lo he buscado. Es posible que sí se haga, eh, pero porque el propio análisis del árbol nos puede dar información interesante. Pero todo esto lo supongo, no sé, se aplica. Lo que sí se aplica mucho es XGBoost, que es capaz de recoger relaciones no lineales complejas que muchas veces sustituyen de alguna forma a la identificación de los verdaderos patrones temporales que es capaz de recoger el Deep Learning. Bueno, pues dicho esto, creo que de momento nada más en esta diapositiva. Simplemente el aplanamiento, y bueno, que realmente la metodología, diríamos, la metodología natural es el Deep Learning, pero que merece la pena. Vale, ahí yo voy a explicar aquí lo que yo explico es un resumen, no un resumen, os explico una parte la parte que yo he considerado más importante y por lo tanto la que he seleccionado la he añadido al curso, y bueno, está claro que tendría que haber añadido más horas, que es lo que estoy haciendo, ¿no? con esta grabación. Vamos a ver dos aproximaciones al análisis temporal. Una es la autorregresión con métodos de ensamble, ¿vale? Una es la autorregresión. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues en utilizar como variable objetivo, podríamos decir, lo que va a ocurrir, o mejor dicho, variable objetivo es lo que ocurre en un momento dado, y como variables predictoras, lo que ocurre con la misma variable objetivo, pero en momentos del pasado. O sea, podríamos decir que los distintos momentos del pasado son las variables predictoras, y lo que se predice es lo que ocurre en la misma variable en el momento en el que se analiza. ¿De acuerdo? Por eso se llama autorregresión. Es una regresión consigo misma, pero consigo misma en momentos del pasado. Se trata de predecir
lo que va a ocurrir a partir de lo que ocurre previamente. Eh, ya os adelanto que, bueno, lo mejor cuando veamos el código os explico eso. Vale, a ver que no se me olvide nada. Sí, bueno, que permite analizar la importancia. Vale. Al periodo que se contempla eh, para el análisis se le llama ventana temporal, simplemente. Pero bueno, eso lo diría cuando veamos los códigos, que ahí se menciona la ventana temporal loopback. Vale. El otro, os he dicho que eran dos aproximaciones. Una que realmente corresponden a dos tipos de problema. Una es la autorregresión y la otra es la regresión multivariada. ¿Vale? Eh, había pasado los ejercicios de la autorregresión antes de explicar la regresión multivariada. Hago un pequeño adelanto simplemente. En la autorregresión se trata de predecir el valor de una variable a partir de los valores de esa misma variable del pasado. Bueno, pues en la regresión multivariada con dependencias temporales, como ya imagino que estaréis pensando muchos, es de predecir el valor actual de una variable, la variable objetivo, pero a partir de los valores de otras variables, pero no en este momento, sino en el pasado, de distintos momentos del pasado. ¿Vale? Eh, os daré, cuando vamos a hacer primero algunos ejercicios de autorregresión y después os daré algunos detalles más sobre la regresión multivariada con dependencias temporales. Bueno, pues nos vamos al ejercicio 7.1 de la carpeta Stoy Model. Bueno, lo tengo que leer, lo leo mejor en el PowerPoint. Eh, es un toy model, por eso es un modelo muy sencillo, pero es eh, para que veáis la lógica que hay detrás de la autorregresión. Suponed que tenemos una serie de valores que, bueno, pues podrían ser temperaturas, ¿no? Pero podría ser índice glucémico o cualquier cosa, ¿no? Da igual, que los valores exactos no servirían para eso, para esas otras cosas, pero bueno, una serie temporal de una sola variable. Entonces, disponemos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así, de 13 valores, una serie temporal de 13 valores. Entonces, queremos comprobar o queremos entrenar un modelo que nos prediga el valor de esa variable a partir de los 10 valores anteriores. ¿De acuerdo? Bueno, pues cada uno de los momentos del pasado se convierten en una variable y el momento actual se convierte en la predicción. ¿Y eso cómo se puede hacer con 13 valores? Bueno, pues si yo cojo los primeros 10, el siguiente es el 20, el 21 que diga. O sea, cojo estos 10 primeros valores y quiero predecir y 21, o sea, el valor este de aquí, que es 21, a partir de los 10 valores anteriores. Entonces, la variable objetivo es 21, el valor de la variable objetivo es 21 y los 10 valores previos son los 10 valores que voy a utilizar para la predicción. La siguiente es 17, el valor de la variable objetivo, y los 10 valores anteriores, que ya no empiezan en 15, sino en 16, son las variables predictoras. Y así con el último. Tengo 23, ese es el valor
que quiero predecir a partir de los 10 anteriores. Entonces, pues empezaría desde el 14. Entonces, a partir de una serie de 13 números, si quiero utilizar una ventana temporal de 10 pasos, pues se convierte en 10 variables predictoras, 10 variables predictoras y una variable objetivo. ¿Vale? Esta es la lógica. Bueno, pues simplemente vamos a hacer un ejercicio rápido donde veis que esto se puede hacer de manera automática, con programación, como bueno, todos os podréis imaginar. Todavía tengo la voz un poco cogida. Vale, pues aquí tenemos simplemente tenemos la lista, decimos que la ventana sea 10 y aquí tenemos un pequeño programita, código, lo que sea, que hace eso. Esto no necesitáis comprenderlo. De hecho, en los ejercicios que vamos a hacer con análisis de series temporales, esto será una función que ni siquiera mostraré, que yo he creado, ¿vale? Igual que esta, esto podría convertirlo en una función y después aplicarse. Pasa que en este caso no merece la pena porque, bueno, es un pequeño toy model. Pero ya digo, la cuestión es que le indicamos y este fragmento de código, pues realmente sí, es una función. No lo estaba viendo. ¿Eh? Pues nada, se le aplica la función, se obtienen los valores de x e y. Bueno, aquí vemos. Realmente estamos construyendo. Vale, aquí están las variables predictoras, x, print x, y aquí está la variable objetivo. ¿Vale? Esto ahora ya sería exactamente igual que si esto fuera la temperatura, la precipitación, o sea, cada una de estas variables funciona como predictora normal y esta funciona como variable objetivo, pero ya sabéis y habéis visto cómo se ha obtenido a partir de una única serie temporal de 13 datos. ¿De acuerdo? Lo que sí podéis ir viendo ya es que si la serie temporal eh, son miles de datos y yo quiero que tenga en cuenta cientos de datos, pues la variable se multiplica por ese mismo número, ¿no? de pasos. Si hay 100 pasos, pues se multiplica por 100. Y eso hay que tenerlo en cuenta, puesto que el esfuerzo de computación es mayor. En la regresión multivariada que vamos a ver después, pues todo eso se multiplica por el número de variables predictoras eh, originales. ¿De acuerdo? Bueno, pues se convierte, aquí esto ya, os he dicho que esto es unos datos que provienen de una serie temporal, pero que ahora ya funcionan igual que cualquier otro. Por lo tanto, como ya sabéis, se obtiene la matriz esta, la de matrix, que es exclusiva de XGBoost, se entrena, he saltado algún paso, ¿vale? Se entrena el modelo con train. Aquí obtenemos la predicción, vemos cuáles son las predicciones, vemos cuáles son los valores y efectivamente a partir o sea, en esa serie temporal es posible predecir el valor de la variable a partir de los 10 anteriores. Cada vez que he dicho predecir, en realidad tendría que haberlo puesto entre comillas. ¿Por qué? Porque realmente se está prediciendo sobre los datos de entrenamiento. Como veremos más adelante, eso, bueno, como ya sabéis y veremos en los ejercicios más adelante, eso no es correcto. O sea, esto puede haber aprovechado el ruido de alguna manera
para pseudo predecir, ¿no? Para predecir sobre los datos de entrenamiento, pero simplemente para que vierais la lógica, como de una serie mm, de una única variable en el tiempo se puede hacer autorregresión o se hace la autorregresión. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos al siguiente ejercicio, que es ya con datos reales. Es autorregresión también. No sé si hemos hecho, creo que no. No sé, bueno, es igual. Lo explico desde el principio. Se trata de entrenar un modelo de XGBoost para predecir la concentración de partículas finas PM2,5, no, no sé, son milímetros, no creo que sean milímetros más pequeños. Bueno, en un instante dado, utilizando sus valores pasados como variables predictoras, ¿vale? Se emplea una ventana temporal de 72 horas para representar el historial reciente de la serie, permitiendo al modelo aprender patrones autorregresivos. Este enfoque permite anticipar la calidad del aire a corto plazo basándose únicamente en la dinámica interna de la serie, ¿vale? Los datos, es una serie larguísima, se recogieron entre 1998 y 2004, bueno, durante 7 años, ¿vale? Y creo que tendría que haberlo anotado aquí, bueno, lo anotaré una vez cada hora, sí. Una vez cada hora durante 7 años, o sea que la serie temporal es larguísima. ¿De acuerdo? Por cierto, leía no hace mucho un artículo que relacionaba concretamente estas partículas con el Alzheimer. O sea, la enfermedad de Alzheimer, la frecuencia, supongo que en poblaciones guardaba una relación con esta concentración en el aire, o sea, que estas tiene importantes implicaciones. Bueno, Air Quality, el 7,2, Air Quality 7,2. 7,2. Bueno. Vamos, vamos. Borramos la base de datos, perdón, el environment. Eh, cargamos los datos, ¿de acuerdo? Vale, en realidad había más datos en la base de datos, pero nos quedamos únicamente con esa variable. Y vale, aquí vemos, realmente es una secuencia eh, que tiene un elevado número 61.368 observaciones. Son 7 años cada hora, si no me equivoco, pues es eso. Entonces, una cosa muy importante en el análisis de series temporales. Hasta ahora, eh, bueno, pues si no había estructura, eh, podíamos coger para dividir las muestras en muestras de entrenamiento, validación, con la que se optimiza los hiperparámetros o al menos el número de rondas y testado se podían coger al azar. Si había estructura, pues simplemente había que hacerlo con conjuntos de muestras independientes. Evidentemente, en las series temporales
hay estructura temporal. Por lo tanto, hay que coger tres conjuntos de muestras temporalmente independientes. Pues eso además no se suele hacer simplemente cojo tres trozos al azar, sino que se suele utilizar la mayor parte de los datos para entrenar. O sea, se hacen tres divisiones a lo largo del tiempo. El último periodo de esos tres se utiliza como test, el anterior para validar y todo lo anterior para entrenar. De tal forma que hay una separación entre los datos de entrenamiento y los datos test y por lo tanto o sea, son temporalmente independientes y además ni siquiera son contiguos. O sea que si predice bien sobre estos datos, mmm, ya sabemos bueno, pues bueno, pues igual, igual que en todo el tiempo que llevamos con los modelos, ¿no? Que la clave está en la capacidad predictiva o de generalizar del modelo. Entonces, si predicen bien, pues sabemos, eh, según cómo de bien prediga, será la calidad de nuestro modelo, ¿no? La capacidad o el rendimiento, ¿vale? Que no me salte ninguna línea. Sí. Bueno, pues eso es lo que se hace en esta división. Se coge del uno al que hace 60%, ¿eh? Redondeando por lo bajo, para obtener los datos de entrenamiento. Desde ese valor hasta el 80% para validar y desde el 80% hasta el final para testar. Vamos, se ha hecho una división de 60, 20, 20, ¿de acuerdo? Pero ordenada en el tiempo. Eso es lo que hace estas tres líneas. Vale. Bueno, esto en realidad se hace para que no siga siendo data frame, como podéis ver aquí. Se convierten en vectores. No, esto es lo que me puso, pero realmente... Ah, claro, para que sean matrices. Sí, lo tengo que consultar. Bueno, vale, pues yo os decía que ese trozo de código con el que a partir de una serie temporal se obtenía ya las variables organizadas como variables predictoras y variable objetivo, eh, pues es un trozo de código que ni siquiera os iba a mostrar, ¿vale? Como he hecho creo que ya algunas veces, sí, algunas veces lo he hecho y en Deep Learning lo hago con frecuencia para no meteros ahí un montón de código que que no tiene nada que ver directamente con el Deep Learning y también para que lo tengáis disponible para vosotros, si decidís aplicar análisis de series temporales, pues como tenéis aquí la función, la cargáis y está ya contrastada, asegurada de que funciona bien, con numerosos ejemplos, ejercicios, en fin, que os podéis fiar de esta función. Bueno, pues esto simplemente no es necesaria, esta línea, pero yo la pongo para que se vea cuáles son los argumentos que hay que hay que darle a la función para aplicarla a un conjunto de datos, que serán los que ya hemos separado previamente, ¿no? Como datos de entrenamiento. Los datos de entrenamiento, habrá que decir cuáles son, en la ventana temporal, cuál es la variable objetivo, o sea, el vector, ¿no? Y cuál es y cuáles son las características. Eso ahora lo veréis aquí. ¿Vale? La ventana temporal, como decía en el enunciado, son 72 horas. O sea, queremos predecir lo que ocurre en un momento dado a partir de las 72 horas anteriores. Y esto
nosotros lo vamos a aplicar al último periodo, pero realmente se va a coger cada uno salvo los últimos, porque no los puede coger porque no tiene las 72 horas anteriores. Pero si empezamos por el final, cuando llegamos al 73, ¿vale? Pues será variable objetivo y los últimos 72 la variable predictora. Así vamos adelantando posición, posición, siempre cada valor, así hasta llegar al momento actual. O sea que tenemos montones de datos y cada uno de esos valores es un momento del tiempo atrás y funciona como variables predictoras. Es importante que cuando apliquéis esto entendáis realmente qué es lo que estáis haciendo, ¿no? Simplemente, venga, yo pongo aquí, le aplico y obtengo. Es importante porque, bueno, como ya os he dicho muchas otras veces, si no entendéis realmente qué es lo que estáis haciendo, la lógica esta que os estoy explicando, tenéis el riesgo de decir cosas que son absurdas y que sabríais que son absurdas si hubierais sabido cómo funcionan. Bueno, pues esa es la razón por la que hago tanto hincapié, no ya simplemente en aplicar el XGBoost para una autorregresión, sino en que entendáis cómo lo hace, no solo cómo aplicarlo. Vale. Fijaros que coincide esto es importante, la variable objetivo coincide con las variables predictoras, features. Features es porque esto viene del deep learning y en deep learning a las variables predictoras se les llama características y a la variable objetivo realmente etiquetas. Bueno, pues ya le hemos indicado esto. Bueno, pues ahora lo que hacemos aquí es aplicarle la función. Esta es la función que hemos cargado aquí, pues ahora le aplicamos la función y tenemos que poner entre paréntesis los cuatro argumentos que pedía. ¿Cuál es la base de datos? ¿Vale? ¿Cuál es la ventana temporal? ¿Cuál es la variable objetivo? Y cuáles son las variables predictoras? Que en este caso es la misma, se le da el mismo nombre. Yo os he estado diciendo que cada uno de los momentos del pasado funciona como una variable eh, predictora distinta, pero en la base de datos eso está como una única variable con ese nombre. Entonces, el, este, este código, que es un código así bastante complejo y tal, tiene en cuenta eso mismo. Esto también se pone pues, porque puede ser otra variable. Yo tengo dos variables, podría decirle que me prediga u otras. De hecho, es lo que haremos en la regresión multivariada. Ahí ya no coincidirán las variables predictoras con la variable objetivo. Bueno, pues esto es simplemente para darle nombre a las columnas. Y si miramos ya la base de datos, la data frame, ¿no? que se genera, que tenga, sí, me he saltado, que tenga los nombres correctos. Bueno, pues aquí ya tenemos los datos de entrenamiento, tenemos todo. Construimos, de hecho, yo creo que se puede mirar Train Data, si no, todavía no se observa. eh, Bueno, construimos directamente la matriz de matrix, el objeto que os he nombrado muchas veces, ¿no? Que es un tipo de matriz especial que utiliza XGBoost y que se hace a partir de las variables predictoras y la variable objetivo. Cuando se entrena el modelo, se le indica que los datos están ahí, en ese objeto, por lo que aquí le estamos poniendo ya las variables predictoras y la variable objetivo. Esto probablemente la mayoría ya lo tengáis claro, pero bueno, por si alguien no lo tiene, lo vuelvo a repetir. Y lo tenemos que hacer para las tres. Realmente para la test yo creo que no hace falta. En principio no, porque no se va a entrenar con ellos. O sea que, bueno, pues nada, aquí entrenamos ya.
Si os fijáis, ahora mismo ya esto eh, es como, sí, es data, la que os quería enseñar antes. Esto es como un XGBoost cualquiera. O sea que la novedad es transformar con la función esa la variable en sí en una variable predictora y una serie una variable objetivo y una serie de variables predictoras que proceden de distintos momentos pasados de esa misma variable. Cada momento del pasado es una variable predictora. Bueno, pues ya hemos entrenado el modelo. eh, no hemos optimizado exactamente, bueno, no hemos optimizado, ni siquiera hemos optimizado el número de árboles, ¿vale? Se han utilizado una serie de hiperparámetros, ¿de acuerdo? El número de rondas, tal, que lo normal es que esto o sobreajuste o infrajuste. Esto en realidad, la forma correcta, lo que pasa que este ejercicio está centrado en que veáis todo esto que es nuevo, pero la forma correcta fundamental sería primero aplicar el CV, ¿vale? Para obtener y no darle valores o darle unos valores de los hiperparámetros, pero aplicar aquí el CV para que nos diga para ese conjunto de hiperparámetros cuánto es el número óptimo de rondas, o sea, el número de iteraciones que ni subajusta ni sobreajusta, ¿vale? El óptimo. En este caso, bueno, pues no recuerdo cuando hice el ejercicio porque lo elegí así, ¿de acuerdo? pero, pero bueno, si lo hubiera elegido al azar, lo normal es que subajuste o sobreajuste. Ya digo, lo imprescindible, si este fue un ejercicio, un problema real, sería primero utilizar el CV, el xgb.cv, para obtener el número de rondas óptimo, que además ni siquiera simplemente sale el gráfico y directamente él guarda el número, guarda las predicciones para aquel número de rondas para el que el error, la función de pérdida, es menor, pero guarda las predicciones sobre los datos de validación, con lo que de ahí ya podemos obtener una estimación de la capacidad predictiva del modelo. Lo que pasa es que para que la estimación sea realmente válida, una vez que tenemos tendríamos que haber dejado un conjunto test previamente. Ah, bueno, sí, lo hemos hecho, claro, qué tontería. Sí, lo hemos hecho, vale. Best iteration. Sí, aquí hay una cosa que yo la estaba explicando mal. Ya, pues es un error. Yo pensaba que con Train no te guardaba el mejor. Ah, claro, claro, ya entiendo. Sí, perdonar. Yo no he utilizado CV y yo estaba diciendo, sí, esto no está bien hecho, en realidad habría que hacerlo primero con CV. No, no, perdonar el error. ¿Por qué no sería correcto utilizar la validación cruzada interna, que es la que utiliza aquí con CV? Porque hay estructura temporal. Precisamente hemos dejado un conjunto de datos de validación, que ya se me había olvidado, para utilizar esos datos mm, para optimizar el número de rondas. Me extrañaba que yo lo hubiera hecho así de esta forma, pero es que se me había olvidado, perdonar. De hecho, separamos entrenamiento, validación y test, ¿de acuerdo? Bueno, pues es cierto que aquí hemos puesto unos hiperparámetros que no han sido optimizados, pero sí se optimiza el número de rondas, que es lo que es imprescindible optimizar para que el modelo no subajuste ni sobreajuste. Y como hay estructura temporal, en vez de utilizar la validación cruzada interna de XGBoost, utilizamos un conjunto de muestras de validación, que son muestras
distintas a las de entrenamiento y además temporalmente independientes, ¿vale? Por eso no se hace el CV, porque se me ha ido la olla y de hecho estaba yo como un poco extrañado de que no se hubieran optimizado el número de rondas. Sí, se optimizan y además se optimizan correctamente, ¿de acuerdo? Que es con unos datos de validación temporalmente independientes. Bueno, pues nos sale que el número óptimo de rondas es 194. Hemos puesto aquí 2000, pero no importa, porque al ponerle el early stopping eh, se detiene. Si hay 50 iteraciones, o sea, en todo momento va tomando nota del el menor error en la función del valor menor de la función de pérdida, ¿no? Que es el error, la pérdida. Lo va apuntando. Si durante 50 iteraciones, porque he puesto el stop en 50, si durante 50 iteraciones no se rebasa ese número no se rebasa hacia abajo ese error, pues se detiene y toma ese valor lo toma como criterio para decidir cuál es el número óptimo de rondas. Bueno, pues eso es lo que hizo y concluyó, ¿vale? Y el valor que se obtuvo de la función de pérdida es de 4,4, que lo tenéis ahí. Eh, Ahora, para testar correctamente la bondad del modelo, la capacidad predictiva, el rendimiento, pues se aplica a los datos test. ¿Vale? Aquí se aplica al objeto de test, se puede aplicar a test X y después contrastar con el, pero bueno, se puede también aplicar a... Ahí estos son los valores de I del conjunto de muestras eh, test que, por cierto, eran el 20% final. Se ha validado con el 20% justo anterior y se ha entrenado con el 60% inicial. ¿Vale? Pues tenemos ahí el error, que es de 3,97 y un R cuadrado de 0,83. O sea, que se puede predecir muy bien cuál va a ser la concentración de partículas PM2,5 a partir de al menos 72 horas anteriores. A lo mejor resulta que no hacen falta las 72. A lo mejor resulta que eh, ¿eso cómo lo vamos a saber? Eso lo veremos al final cuando utilicemos los valores de importancia para ver de qué depende la concentración de esas partículas en un momento dado, ¿no? ¿De qué momento del tiempo? En este caso, fijaros que no es de qué variable predictora siendo variables distintas, sino de qué variable predictora, pero siendo las variables predictoras distintos momentos del tiempo. Antes de aplicar eso, vamos a obtener la curva, ¿de acuerdo? ¿Por qué obtenemos la curva? Pues para asegurarnos, no, no son las curvas, claro, perdonad. Esta es, realmente aquí es con con todas las muestras. Estas son las de las test, ¿de acuerdo? Pero como son muchas, se puede hacer con menos, coger las últimas 500, ¿de acuerdo? Esto va hacia atrás en el tiempo, a las últimas 500, y vemos cómo realmente la línea negra discontinua son los valores reales y la predicción es la roja. A lo mejor no predice picos como estos hacia arriba o hacia abajo, pero en términos generales, de hecho, explica un 83% de la varianza. ¿De acuerdo? Ahora vemos la importancia y entonces vamos a saber de qué depende. Ahí tenéis los valores si los queréis analizar, pero es mucho más fácil representar. Y vemos que el factor principal es justo la hora anterior, ¿de acuerdo? El segundo factor no es 2 horas antes, sino 23 horas antes.
O sea, que hay una componente circadiana, ¿vale? Porque contribuye lo que había ayer a esa misma hora, influye, pero influye mucho más lo que había la hora anterior. Eh, Pienso que o sea, como ejercicio, pues está bien y sirve para, pero es más interesante si si pudiera determinarse el número de, o sea, la concentración, no a partir desde la hora anterior, porque si hay que tomar medidas, no se pueden tomar medidas de una hora para otra. Lo interesante es por lo menos 24 horas anterior. Entonces, lo estoy preparando ya para el próximo año. Simplemente, bueno, pues porque implica algunas diferencias, no muchas, es parecido, pero que también es interesante, ¿no? O sea, empezar a contar no desde desde el paso anterior, sino en este caso, como son de cada hora, pues empezar a contar, por ejemplo, desde el 24 hacia atrás al 72, en vez desde el uno, desde el T-1 a T-72, pues no, desde el T-24 al T. Y así en todo momento el ayuntamiento, por ejemplo, podría tomar medidas, pues por ejemplo, mandar aviso a la población para que se pongan mascarillas, porque se sabe que lo que va a ocurrir con 24 horas de antelación, ¿de acuerdo? Y además es otro planteamiento muy parecido, simplemente hay que indicarle el periodo concreto y no simplemente todo el periodo justo anterior al momento. Vale, pues eso es todo. Yo creí que iba a representar la curva, pero no la representa. Sí, claro, no la representa porque realmente no hemos optimizado los hiperparámetros. Entonces, ha hecho lo que hace XGBoost, que además se puede representar de forma automática, que en este caso no está puesto. Automática me refiero que una vez que entrenas el modelo, hay una línea de código que ahora mismo no recuerdo de cabeza, que si le das os dibuja directamente cómo baja la función de pérdida y cómo evoluciona la pérdida sobre las muestras de validación, que siempre lo que hace es que baja y después empieza a subir. Cuando han pasado 50, porque le he indicado paciencia 50 pasos sin alcanzar uno menor, lo detiene ahí y, y ese es el que utiliza como criterio para determinar el número de rondas. Y ese número de rondas es el que después se utiliza si queremos, si queremos, o sea, aquí faltaría, para que fuera completo el ejercicio, ahora diríamos, bueno, pues yo quiero un modelo que es el que voy a aplicar, ¿de acuerdo? Para predecir, suponer que no ha sido justo a la hora anterior, que hay un patrón circadiano, mensual, anual y por lo tanto tiene en cuenta, por una parte, lo que había a esa hora el día anterior, pero también tiene en cuenta los cambios que se van produciendo a lo largo de las estaciones, porque esa hora va cambiando y todo eso lo recoge el modelo, ¿no? Bueno, pues una vez que yo ya sé cuál es el número óptimo de rondas, yo entreno un modelo con todas las muestras, que en este caso tampoco sería necesario, porque hay muchas, ¿vale? Muestras que son muestras temporales. No haría falta. Yo en este caso, pues este mismo modelo lo aplicaría para saber qué es lo que va a ocurrir mañana. Entonces, yo soy un técnico del ayuntamiento de una ciudad que tiene graves problemas de contaminación. Entonces, yo he desarrollado este modelo y entonces, no este que me dice que la principal variable es lo que ocurre la hora anterior, ¿no? Supongamos ese otro modelo que predice en función eh, de, que me dijese que la clave está en la hora del día que es,
pero como eso va variando a lo largo del año, pues también tiene en cuenta la estación, también tiene en cuenta eh, otros factores. Bueno, pues ese modelo yo lo tendría en mi ordenador y entonces yo pasaría un informe todos los días diciendo, yo lo vería y aquellos días en los que la predicción es que va a subir, al día siguiente va a subir por encima de los niveles aconsejables para la salud, pues se mandase una alerta por contaminación ambiental de partículas tal y se aconseja llevar mascarilla, se aconseja no salir a hacer deporte y tal. Bueno, de hecho existen predicciones de ese tipo. Bueno, pues si son patrones temporales, se puede utilizar un modelo como este, que a pesar de que os pudiera parecer complejo, eh, es mucho más simple que un modelo de aprendizaje profundo, ¿no? De deep learning. Vale, ahora ya os voy aunque ya antes os introduje lo que es la regresión multivariada, con dependencias temporales, vuelvo a resumir. Si ya habéis comprendido la autorregresión, entender esta es muy fácil. Yo tenía una única variable, ¿de acuerdo? Que funcionaba como variable objetivo y como generadora de las variables predictoras. En realidad, como generadora de la variable objetivo y de las variables predictoras. Bueno, pues si en vez de tener una única variable, tengo un conjunto de variables, ¿de acuerdo? Una de ellas va a funcionar como variable objetivo y las demás como variables predictoras. Entonces, si no fueran series temporales, yo tendría una única capa. Entonces, yo tendría mm, para distintos lugares, distintos valores de la variable objetivo con distintos o en distintos momentos del tiempo, distintos valores eh, para las variables, para las demás que son variables predictoras. Si yo lo que quiero es predecir el valor de mi variable de estudio, ¿no? Que va a ser la variable objetivo, no a partir de cómo ha evolucionado esa variable, sino a partir de cómo han evolucionado otro conjunto de variables, entonces utilizo una regresión multivariada. ¿Por qué puedo esperar que sea posible predecir? Bueno, pues no siempre tiene, no tiene por qué haber causalidad, aunque pueda haberla, ¿vale? No quiere decir que las otras variables sean las que causan, necesariamente no quiere decir eso, o las que determinan el valor de la variable objetivo. Pueden darse toda una serie de procesos a lo largo del tiempo y como resultado de esos procesos se generan las distintas variables. Como los procesos implicados en la variable de estudio son los mismos o están correlacionados con los procesos que determinan la evolución de las otras variables, existe un patrón muy complejo en el que el momento del tiempo juega un papel importante que me permite, que me relaciona a las variables predictoras con la variable objetivo. Y por lo tanto, vamos, en realidad esto es como un modelo de regresión de los que hemos estado utilizando. Lo único que como variables predictoras no solo se utilizan otras variables, sino los valores de esas otras variables a lo largo del tiempo. ¿Vale? Por si lo que determina el valor de la variable objetivo en un momento dado no sea el valor de esas otras variables en ese mismo momento, sino en momentos del pasado. Eso es algo que se da en muchos casos. Aquí estuve buscando con ayuda de ChatGPT algunos ejemplos. Por ejemplo, estos son ejemplos reales para los que se han utilizado en investigaciones reales la regresión multivariada, ¿no? Por ejemplo, en medicina para modelar la evolución de parámetros fisiológicos como la glucosa, la frecuencia cardíaca, ¿no? A partir del historial de variables clínicas, actividad física, medicación. O sea, se recoge
para una misma persona, en principio, lo que hace todos los días, lo que come, si se toma la pastilla, si no se la toma, si se toma la pastilla para otra cosa, si ese día va a correr, si se queda en casa viendo la tele, en fin, se recoge toda una serie de variables clínicas y esas variables pues, pueden influir, por ejemplo, sobre el nivel de azúcar, pero no influye sobre el nivel de azúcar a lo mejor lo que está haciendo justo en el momento en el que se le toma el azúcar, sino lo que ha hecho, pues a lo mejor influye en el caso del ejercicio físico de lo que ha estado haciendo durante el último año y después de forma concreta en lo que ha hecho la última semana y lo que ha comido justo en las últimas 24 horas, o sea, que las distintas variables predictoras influyen sobre la variable objetivo, pero en distintos momentos del tiempo. Entonces, como cada uno de esos momentos del tiempo se convierte en una variable predictora, se puede predecir sin necesidad de estar capturando realmente los patrones temporales. ¿De acuerdo? Que es lo que sí se puede hacer con Deep Learning. Entonces, bueno, pues funciona y no solo funciona porque en algunos casos predice también o incluso mejor que el Deep Learning, sino porque analizando las variables, la importancia de las variables, que incluye también los momentos en el pasado de esas variables, pues puedes extraer información muy importante, ¿no? Aparte de recomendaciones médicas, en fin. En ecología, pues se puede predecir la calidad del aire, como hemos estado viendo, la temperatura del agua, niveles de clorofila, en fin. Aquí tenéis, en función de condiciones meteorológicas, emisiones, en fin. En ingeniería se ha utilizado pues, para anticipar el desgaste de componentes, el consumo energético, el riesgo de fallo a partir de datos de operación previos, ¿vale? Y bueno, pues a nivel, no sé, supongo que de ayuntamientos, instituciones, pues para prever la demanda de movilidad o congestión, ¿no? Según a la hora de organizar el número de, el número de trenes, de metro o de lo que sea, de autobuses que se ponen en marcha para cada una de las líneas, pues se puede coger y se puede tomar como variable objetivo el número de personas que cogen el autobús en una parada en concreto en función de pues, el día de la semana, la meteorología. Entonces, claro, habrá cosas que son de ese mismo día como por ejemplo el día de la semana al que pertenece o la meteorología de ese día, pero puede haber otros factores que determinan cuánta gente va a utilizar el autobús en esa línea, pero que no de ese día, sino del día anterior, ¿no? O de la semana anterior, de la época del año, ¿de acuerdo? Bueno, pues son herramientas fundamentales, ¿eh? Que hasta ahora yo no había incluido en el curso y bueno, ya no se acabé porque he alcanzado el límite máximo de horas, bueno, ya os lo he dicho, de clases que podemos dar en el CSIC, que son 75, pero bueno, haré a lo mejor como he hecho con otro curso que he dado que lo he tenido que poner durante mis vacaciones. Vale, pues aquí nos vamos a Air Quality. Lo único que, bueno, antes os comenté que en la base de datos había más variables y que yo me había quedado únicamente con la concentración de las partículas PM25. Pues en este caso vamos a hacer lo mismo, pero sin eliminar esas otras variables que también son secuencias temporales. Bueno, pues 7.3, vale. Eh, la primera parte es igual.
Lo único que aquí no me he quedado con todas las variables, ¿vale? Solo con aquellas que en principio se me ha ocurrido que podían tener relación. Un consejo que ya os he dado otras veces es que en Machine Learning, a no ser que tengamos problemas de memoria, ¿no? Para la computación, pues variables que penséis que no tiene ningún efecto, pues la dejáis puesto que no afecta. En el caso de los árboles, bueno, sí, en principio no afecta al funcionamiento. Sí, tiene que analizar más variables y por lo tanto requiere más capacidad o tiempo de computación. Y en ese sentido sí se tiene en cuenta, pero que si no, pues la relación que pueda tener una variable que en principio es imprevisible, ¿no? Que puede decir esta variable, ¿cómo va a influir? Pues puede estar correlacionada con una tercera variable que a su vez, en fin, que puede haber una relación ahí extraña y de esa manera, y por esa razón, mejor dicho, contribuye a la predicción de la variable objetivo. Otra cosa es que cuando veamos que la utiliza y que le da cierta importancia, pues digamos, oh, qué extraño, ¿no? Esta variable, como puede ser que sea la tercera más importante, por ejemplo, y que tendrá que ver. Bueno, pues eso nos puede llevar a descubrir eh, nuevas cosas, pero no supone ningún problema como si ocurre en estadística y en deep learning. En deep learning, si tenemos variables, como ya os dije cuando vimos en el apartado de cómo usar Random Forest o XGBoost para determinar la importancia, para seleccionar las variables más importantes, ya os decía que, por ejemplo, si quiero aplicar F3, que requiere mucho tiempo de computación, pero que ya os he dicho que es especialmente eficiente. Son árboles optimizados globalmente con algoritmos evolutivos. O si queréis aplicar Deep Learning, se pueden utilizar estas técnicas, ¿no? De XGBoost. Bueno, pues hacemos esto. Esto es lo mismo que antes, por lo tanto, no lo vuelvo a explicar. ¿Vale? Ahí explica, ¿vale? Esta es otra función distinta. Esta está pensada. Bueno, no sé si al final me quedé con la misma. Véate. Sí, Lagged Matrix. Es la misma, claro. Créate Lagged Matrix. Es la misma. Además, yo os lo decía, el, el- el cuarto argumento, ¿vale? Aquí indica cuáles son los argumentos que tenemos que darle, los datos que queremos que- con los que queremos que genere, eh, eh, vamos, que haga ese aplanamiento, ¿no? Que convierta en nuevas variables predictoras, la ventana temporal con la que queremos que lo haga, cuál es la variable objetivo y cuáles son las variables predictoras. Pues aquí pusimos en el ejercicio anterior PM25 y aquí PM25. Bueno, pues esta es la misma función, ¿de acuerdo? Que sirve tanto para autorregresión como para regresión multivariada. Lo único que ahora, cuando le demos los argumentos, el cuarto argumento, tendremos que poner el resto de variables. ¿De acuerdo? Bueno, pues primer argumento, 72 horas. Segundo argumento, la variable objetivo, PM25. Variables predictoras son la propia PM25, que se puede incluir o no, ¿vale? Eh, de esta forma, predice el valor de la variable objetivo, no solo en función de cómo han evolucionado las demás variables, sino ella misma. Pero podemos quitarla. De hecho, creo que después al final la quito y baja mucho la capacidad. Bueno, pues aquí se le aplica la función, que no la he cargado. Ahora sí. Y bueno, esto en realidad ya es casi igual.
se le pone, como hicimos, bueno, está tardando un rato si ya lo ha hecho. Los nombres es para poder, después para hacer los cálculos y demás, pues lo suyo es generar los nombres de forma adecuada. Aquí tenemos ya las tres matrices TX especiales, esta TXGBoost para Train Data, Val Data y Test Data. Ahora entrenamos el modelo y esto en principio es exactamente igual que el anterior, porque nosotros ponemos que utilice como datos de entrenamiento de train y como datos de validación de val. La diferencia es que tanto uno como otra, tanto los datos de entrenamiento como los de validación, la, la variable objetivo va a ser exactamente la misma que con la autorregresión. Lo que pasa es que cuando genera las variables predictoras, genera para cada una de las otras variables que hay ahí, una variable con cada uno de los momentos anteriores. ¿De acuerdo? No de las 72 horas anteriores, sino de toda la secuencia. O sea que realmente es una construcción masiva. Antes se me olvidó mostraros el tamaño de la base de datos. Pero va a utilizar toda esa información para predecir la variable objetivo. Entrenamos el modelo, tendría que haberle dado mientras hablaba, y qué es lo que al decirle que para validar utilice esto, ya no ponemos CV, porque si pusiéramos CV utilizaría la validación cruzada interna, que no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque los datos no son independientes, hay estructura temporal. Por eso hemos creado, que eso es una ventaja fantástica de XGBoost, que ya veíamos que no tiene GBM. Random Forest no le hace falta, ¿vale? Y los árboles tampoco lo permiten, pero XGBoost sí. De tal forma que hemos optimizado el número de árboles, porque en este caso no hemos utilizado una grid. Simplemente le hemos dicho que obtenga el número óptimo de rounds, pero no por validación cruzada, sino si no hubiéramos puesto el watchlist, la clave es el watchlist. Esto os lo expliqué ya, pero lo repito. La clave está en este watchlist. Si hubiéramos puesto data de train, pues hubiera entrenado y no hubiera validado. Habría que haberle dado ya el número de árboles que hubiéramos puesto, es el que habría utilizado. Que se supone que tendríamos que haberlo optimizado nosotros antes de otra forma, con una validación cruzada, la validación cruzada interna. Pero no. Eh, Como hay estructura temporal, para optimizar correctamente el número de rondas, tenemos que utilizar unos datos de validación distintos a los de, no solo distintos, sino además independiente a los de entrenamiento. Entonces, eso se hace con esta línea, el watchlist, que nos permite indicarle que, por una parte, optimice el número de rondas, que no se quede con estas, sino con el número de rondas óptimo, pero que para encontrar ese óptimo utilice estos datos de validación, que como ya sabéis, entrena el modelo con los datos de entrenamiento, o sea, cada vez que va añadiendo una ronda, un árbol, o sea, cuando tiene un primer árbol, ya tiene un modelo, ¿no? Cada vez que va añadiendo un árbol, va obteniendo un nuevo modelo. Cada vez que obtiene ese modelo, se le aplica, esto lo programamos nosotros al principio, se aplica ese modelo a los datos de entrenamiento para obtener un error de pérdida que viene determinado por la función de pérdida y a partir de la derivada de la función de pérdida obtener el gradiente con el que entrenar el siguiente árbol. ¿Vale? Utilizando ese gradiente que en ambos casos que utilizamos era los residuos, pero que si la función de pérdida es otra, el gradiente sería otra cosa distinta. Eh, Así, tal y como va añadiendo una nueva ronda, que es un nuevo árbol,
va obteniendo un nuevo modelo. Ese modelo no solo se aplica a los datos de entrenamiento para obtener el gradiente, sino que a la vez se aplica a los datos de validación. Se contrasta la predicción con los valores reales de la variable objetivo en los datos de validación y lo anota. Entonces, ¿qué ocurre? Que tal y como va añadiendo nuevas rondas, nuevos árboles, la función de pérdida siempre va bajando. ¿Por qué? Porque utiliza el gradiente para entrenar el nuevo árbol y el error, y entonces, como se utiliza en realidad el gradiente negativo, la predicción sirve para corregir el error que ya había, con lo que la función de pérdida cada vez es menor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que llegado un momento está introduciendo mucho ruido, ¿vale? Porque ya la información más importante ya la ha utilizado. Entonces la que le queda es el ruido. Es lo que veíais en ese primer ejercicio, que era una sigmoidal, que al principio la predicción era el valor medio, se dividía en dos y se iba afinando, pero llegaba un momento en que la curva se iba adaptando al ruido, a las peculiaridades. Eso se detecta gracias a que cada nuevo modelo se aplica a las muestras de validación y se obtiene la capacidad predictiva sobre esas muestras. Eh, claro, llegado un momento, la capacidad predictiva, o sea, disminuye, o sea, el error aumenta, el error por validación, y ese es el momento de parar. Es decir, no, esta es la complejidad óptima. ¿Por qué? Pues porque si sigo el ruido que está introduciendo el modelo, ya lo que hace es que funcione peor, pero si me quedo corto, todavía ahí había información útil que el modelo no aprovechaba. Si en vez de utilizar datos de validación temporalmente independientes o independientes, utilizara datos tomados al azar, a pesar de que hay estructura, cuando el modelo va aplicando nuevas rondas, nuevos árboles, aprovechándose del ruido, como parte de ese ruido lo comparten entre las muestras de entrenamiento y las muestras de validación y lo comparten simplemente por el hecho de esa estructura, ¿de acuerdo? Como consecuencia de esa estructura, en este caso sería por el hecho de estar contiguas en el tiempo, pues no detectaría el error sobre las muestras de validación, no aumentaría. No es capaz de detectar que está empezando ya a sobreajustar porque no lo está validando de forma correcta. Por eso es fantástico XGBoost, que permite validar con muestras independientes, ¿vale? GBM no podía hacer eso. GBM lo único que nos quedaba es testar correctamente, porque aquí nosotros también vamos a testar correctamente, que es lo imprescindible, pero solo se podía optimizar utilizando la validación cruzada, la K-False interna de GBM, con lo que inevitablemente estaríamos sobreajustando. ¿De acuerdo? Que nos ocurría lo mismo con los árboles. Lo que pasa es que los árboles, al ser más simple, lo que hacíamos es que programábamos nosotros esa validación con datos independientes, que es precisamente la validación cruzada por bloques, a la que le dedicábamos tiempo en el primer curso, no ya solo porque tenga utilidad para hacerlo correctamente, sino para que os fuerais familiarizando con todos estos conceptos. ¿Vale? Bueno, pues hemos entrenado. Vemos que esta vez hicieron falta tan solo, le pusimos 2000 porque con el early stopping, si hay 50 sin mejora, se detiene, por lo tanto no importa. Así que efectivamente el mejor fue con 82, 50 después se detuvo, por lo que no hubo que esperar a que con cada una de las pruebas eh, se detuvo y bueno, el menor error es 4,42. Aquí aplicamos el modelo a los datos test, aislamos los datos reales
vemos el error sobre los datos test y vemos el R cuadrado. ¿Vale? Este el 82 creo que no mejora respecto a... Y ahora entenderemos por qué. Y es que cuando, bueno, esta es la predicción sobre el conjunto, tomando nada más que las últimas 500, vemos que funciona pues también estupendamente. Y si queremos ver la importancia, bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que nuevamente, a pesar de que hemos introducido otras variables, bueno, sí, fijaros, cuando hacíamos autorregresión, la segunda variable más importante era el PM25 T-24 o -23, o sea, lo que había habido 24 horas antes de esa misma. O sea, lo que más influía era la hora anterior, pero también había un cierto ciclo circadiano, con lo que podíamos predecir en parte lo que iba a ocurrir a partir de lo que había ocurrido justo 24 horas antes. Sin embargo, cuando hemos introducido otras variables, como por ejemplo la concentración de las partículas PM10, que son más pequeñas, bueno, pues la concentración una hora antes de las partículas PM10 también contribuye algo, ¿vale? Y bueno, y aquí está la que antes era segunda, pasa a ser tercera. Pero nuevamente lo que determina fundamentalmente la concentración de partículas, vamos, lo que determina, en realidad no es lo que determina, lo que mejor nos predice la concentración de partículas PM25 en un momento dado es lo que había la hora anterior. O sea que ahí hay una permanencia que aunque a lo mejor cambien las condiciones, porque aquí está el viento, están, pues no, si una hora anterior había tal concentración, pues lo normal es que a la hora posterior haya muy parecido. Y no coge ninguna de las otras, que por cierto nos mencioné cuáles eran las otras. Creo que lo dirá en el PowerPoint, pero bueno. Eh, esto es una cosa interesante, una modificación interesante que me propuso ChatGPT, porque yo tengo el viento, la intensidad del viento, y después tengo la dirección del viento, que era, pero claro, la dirección del viento eh, si vamos de 0 a 360 grados, 360 grados está al lado o 359 está al lado del cero y en realidad ahí aparecerían como valores muy lejanos, ¿no? Bueno, pues me propuso hacer una transformación sinoidal y poniendo el seno y el coseno como eso oscila a lo largo de los 360, dos puntos, aunque estén en el extremo contrario, aparecen cercanos. Eh, o sea bueno, pues le dije sí, sí, que aún así no influye, puesto que bueno, esto es concentración de nitrógeno, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, concentración de ozono, monóxido de carbono, nada, lo que funciona mejor, pero vale, aquí tenéis un ejercicio, entendéis los conceptos fundamentales que hay detrás, cómo se testa, cómo se valida, cómo se aplica, lo tenéis todo eso, tanto si hacéis autorregresión como regresión multivariada, ¿vale? Que creo que es muy importante y bueno, una de las múltiples cosas que el curso o los cursos no contemplan, pero bueno, como ya os he dicho, es todo un mundo, ¿eh? Y además van saliendo nuevas técnicas, nuevas cosas y bueno, pues he añadido esta y el año que viene pues tendré que añadirle otras 3 horas más al curso. Ya está. Bueno, en Deep Learning sube a 0,84, ¿vale? Lo tengo esto porque el ejercicio lo tenía yo de Deep Learning. De todas formas, Deep Learning, sí, pero en Deep Learning no puedo mirar simplemente la importancia de las variables de una forma tan clara como si se puede hacer con XGBoost. Em, Se habla de rezagos,
¿vale? Para referirse a T-1, T-2. Bueno, pues estos son los más importantes de distinta variable. Ah, bueno, aquí se ve el monóxido de carbono, pero vamos, ya es mínimo el efecto. Aquí, como en otras figuras que os he puesto, hay una serie de explicaciones que es importante que las leáis. Yo estas explicaciones, bueno, siempre yo las he hecho tras reflexión de los resultados, analizando, y bueno, ya en los últimos años me ayudo de ChatGPT o de otra IA, de Perplexity, de Copilot, que en realidad se basa en otras IAs, y no cojo, en fin, perdónenme si soy pesado, no cojo y le digo, le doy el gráfico, le doy lo tal y le digo, interprétamelo y cojo y os lo pego ahí. ¿Por qué? Porque se equivoca. Yo también me puedo equivocar. De hecho, pues antes de ChatGPT cometía errores como, bueno, si yo recurro a un amigo experto, pues también se puede equivocar. Lo que pasa es que, bueno, si ya es ChatGPT y yo y lo discutimos, pues el resultado que sale es más fiable que cuando lo hacía yo solo, o que si yo le dijera a ChatGPT, toma, interprétalo y, y yo pues lo pego aquí. ¿De acuerdo? Ah, mira, aquí está lo del estudio que os decía antes, lo había apuntado. Un estudio reciente en Science de este mismo año, basado en datos de 56 millones y medio de personas, encontró que la exposición crónica a estas partículas se asocia con un mayor riesgo de demencia, con cuerpos de Levy. La cobertura científica sugiere que la contaminación podría acelerar la enfermedad en individuos predispuestos, o sea que el factor genético sigue estando ahí y la contaminación por partículas PM25 lo refuerzan, ¿no? Reforzando la plausibilidad biológica del vínculo. Esto lo he expresado, se nota, ¿no? Está mejor expresado que si lo hubiera redactado yo, probablemente. Además, metaanálisis respaldan una asociación consistente entre PM2.5 y un mayor riesgo de demencia, incluido el Alzheimer, aunque no solo. Aunque la causalidad en humanos sigue en estudio. Y ya está. Aquí sí termina ya el... en actualizaciones he ido poniendo todas las cosas. O sea que si ahora cogéis los que no hayáis actualizado ya las cosas de actualizaciones y sustituís los ficheros que ya tenéis por esos, tenéis el curso totalmente actualizado, todos los códigos, todos, en fin, espero que os resulte de utilidad, y a los que vayáis a hacer el tercer curso, pues nos vemos o me veis por lo menos en unos días. El 27 empieza. Chao.